Eh, Camilo, dos cositas. Primero, acá evidentemente hay el voto duro peronista. Yo no voy a descalificar. Creo que está claro que el voto independiente se dividió entre Bullrich y Milei por los resultados que estamos viendo. Ahora, yo no sé si Milei tiene que llamarle a Bullrich y decirle, mamita, yo que tanto te puteé, ahora quiero que vengas a hacer... O sea, porque si la hizo pelota. Entonces, yo no sé si es el llamado a la líder o el llamado al electorado de la líder. Yo no sé, Enrique. Yo me da la impresión que se lo pone a Milei, y yo no estoy de acuerdo con eso, como una persona previsible. Y yo creo que es absolutamente lo contrario. Y por eso para mí es una amenaza, ¿verdad? Porque creo que lo que él plantea por eso te distinguía esas dos etapas, la electoral y la de gobierno. El caos vos podés plantear en la campaña electoral. Lo frenético, la ruptura, la motosierra, eso puede meter en la campaña electoral. Pero cuando le puteaste a todos los que eventualmente pueden ser tus aliados en un balotaje o en función de gobierno, te quedas sin herramientas, sin instrumentos. El eslogan de Milei es anticasta. Y él lo que ahora tiene que hacer es articular con esa casta a la que él despreció en su discurso político. Pero atendeme, en el balotaje y en función de gobierno. Una cosita. Sí. Pero esa construcción que Sí. vos estás exponiendo Sí. Supone que hay un electorado cautivo, ¿verdad?, de Juntos por el Cambio, que responde al aparato de Juntos por el Cambio. Y aquí lo que vemos en la distribución del voto provincial es que las provincias que Juntos por el Cambio arrasó hace un mes y menos, no votaron por Juntos por el Cambio. O sea, lo que quiero significar con esto, Camilo, es, creo yo que el voto, hay un voto en Argentina mucho más, la importancia del voto independiente es mucho más grande de lo que se supone, porque quiere decir que estas fluctuaciones están explicando que el voto es independiente, que no es cautivo. ¿Entendés? Entonces, por eso es que, si vos mirás las PASO, las provinciales y la elección de hoy, encontrás unas fluctuaciones que solo se explican porque el voto no está cautivo. Entonces ahí es donde yo entro con la pregunta y digo, Milei tiene que llamar al electorado. No hace falta que le llame a Bullrich, ¿o sí? Bueno, yo creo que son dos instancias necesarias. Una no es contrapuesta de la otra, ¿verdad? Yo creo que tiene que hacer una apelación al electorado de Juntos por el Cambio y también hacer una articulación política con los liderazgos políticos, que se va a tener que tragar todo lo que dijo y va a tener que hacer. Porque no se construye de otra manera en democracia. Y por eso es que para mí, y ahí vamos seguramente a disentir respetuosamente, pero por eso para mí la puesta en escena de Milei es una estafa electoral, porque es profundamente antidemocrática y es irreal, Enrique. Vos ni en Paraguay ni en ningún lado haces política y gobernás solamente con aquellos con los cuales vos te entendés y dejás de lado a los que vos despreciás. Y esa fue la puesta en escena de Milei. Y ahora se va a encontrar con la realidad, lo que decía Banana al comienzo. La gobernabilidad es la realidad. Y ahí tu discurso de campaña vas a tener que guardar y si quieres quedarte, si te querés ir. Yo tengo dos ejemplos para contestarte. Sí. Uno bueno y otro malo. Sí. El ejemplo malo es Alberto Fujimori. Alberto Fujimori es un tipo, es un tipo, no se murió, ¿sabes? Es un tipo que llegó al poder en Perú sin estructura ninguna. Y la resistencia de la estructura es la que le lleva al golpe del 92. 5 de abril del 92. Si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo.
Es decir, ese sería el lado malo. Es decir, vos llegás al poder independientemente de ninguna estructura y en contra de todas las estructuras, y el poder te tranca y vos disolves el poder. Uno. Pero hay otro ejemplo, y se llama Ronald Reagan. Ronald Reagan es un tipo que ciertamente no estaba sin estructura, porque era la estructura del Partido Republicano en mayoría, digamos, pero es un tipo que llega contra la estructura también, contra el establishment nacional, y lo domestica. Lo domestica dentro del marco constitucional. Pero con un partido. No, claro, con un partido. Pero un partido que no le era fiel. Un partido que le estaba en contra. O sea, es muy parecida a la situación de Donald Trump. La situación de las elecciones del 80. Entonces, son como que dos caminos que se abren, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué te estoy mencionando esto? Perdón por el ejemplo tan largo y pido disculpas. El ejemplo tan largo viene a cuento de que depende de cómo articule el contacto con el electorado, porque Ronald Reagan convirtió eso en un impulso político que los diputados y los senadores no pudieron resistir, que es, creo yo, la idea de Milei. Y está el otro, Fujimori, que dijo, chicos, ustedes me están jodiendo y váyanse ustedes, ¿verdad? O sea, que son, o sea, pero yo creo que Milei está más, pues está equivocadísimo, pues a lo mejor vos tenés razón, pero yo creo que está más en eso. No, yo creo que acá lo interesante es que los dos planteemos y se enriquece el debate, lógicamente. ¿No? A mí no me interesa necesariamente tener razón, simplemente decirte que incluso con los dos ejemplos que planteas, el perfil de Reagan creo que era también bastante distinto a lo que plantea Milei. Milei es un advenedizo a la política, un economista, que yo hasta hace 8 años lo escuchaba, lo veía en la televisión, sí, y era el hazme reír de la... O sea, era el, no sé si hazme reír, pero era el personaje extraño al que se lo invitaba. Sí, o sea, llamativo, muy... Llamativo. Sí. Bueno, y hoy está por ganar las elecciones. Reagan era un político hecho. O sea, creo que ahí también el liderazgo es muy importante, y ahí es donde yo veo que el modelo de Milei hace agua por todos lados, porque la estabilidad de él a mí no me genera ningún tipo de confianza, ¿verdad? La performance de él personal y la capacidad que pueda tener para capitanear un barco que, Nana estaba diciendo, ¿verdad? Todas las complejidades que va a tener, que si quiere hacerlo de manera democrática, necesariamente va a obligar a negociar permanentemente, a dialogar, a tolerar y a ceder posiciones. Y ahí yo no le veo a Milei.